escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, cuéntenme cómo vienen. ¿Vienen con alguna duda? ¿Están con algo que les quedó medio colgado? ¿Sí? No, bueno, esta clase yo creo que es más bien práctica, ¿eh? No nos vamos a volver muy locos. Lo importante es tener ideas así de conceptos importantes, de conceptos grandes de imágenes, ¿sí? Eh, y sí, a ver si podemos poder, alguna de las cosas más difíciles de entender es toda la segmentación hepática, que por lo general, digamos, es útil y es bastante tomada en los exámenes. Entonces, tratemos de darle hincapié a eso. Yo tengo un problema hoy que se me quemó el disco rígido, así que mi clase no la tengo, así que hice un rejunte de clases prestadas. Pero bueno, vamos a ver, digamos, quizás no, hay más imágenes redundantes y digamos, algunas imágenes no las tengo, no son mías, pero bueno, vamos a tratar de ver conceptos bien claros, ¿sí? No nos vamos a ir mucho por las ramas, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que me vayan preguntando a medida que vayan surgiendo dudas, porque no voy a ver seguramente el chat, ¿sí? Y dentro de todo, la verdad que es del parcial más lindo de estudiar. Yo creo que es el más sencillo de entender también, ¿no? No sé si les pareció lo mismo a ustedes. ¿Odiando? No, pero es lindo, es lindo. Van a ver que una vez que terminen de leerlo y nos sentemos a ver una tomografía completa, una resonancia completa, va a ser maravilloso. Cuando empecemos a cerrar todas las ideas, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en proceso de incorporar información, que es lo más pesado. Ahí se ve bien, ¿no? La imagen. Sí, profe, se ve. Bueno, empezamos despacito, ¿sí? Así terminamos no muy tarde. Bueno, una de las cosas que estamos viendo acá, que vamos a verlo también en varios de los temas que nos toca de abdomen, es esta imagen que está acá, que es una radiografía de abdomen de frente, ¿sí? Piensen que históricamente el diagnóstico de imágenes que se hacía de patología abdominal era por medio de rayos, ¿sí? Era la única imagen que podíamos contar y que la información es bastante limitada, pero nos aporta muchos datos interesantes, ¿sí? A diferencia de lo que nos pasaba en el tórax, que teníamos imágenes bien diagnósticas, que teníamos mucho aire en el pulmón que nos permitía la falta de aire o el exceso de aire poder ver patología, en el abdomen es un poco más limitado, ¿no? Porque todos los órganos abdominales tienen la misma densidad radiológica, ¿sí? Todos tienen una densidad de agua, salvo sectores en donde encontramos densidad grasa, que es la grasa que rodea a los órganos abdominales, y la densidad aérea que corresponde principalmente al tubo digestivo, si no vamos a encontrar aire fuera del tubo digestivo en el abdomen. Por lo tanto, digamos, la información es cierto que es limitada, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos puede decir de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan que podíamos hacer las radiografías estando de pie o acostados, ¿no? ¿Se acuerdan que en el tórax elegíamos la posición de pie, salvo que no tuviéramos más opción que hacerlo acostado? Y en el caso del abdomen se puede hacer tanto de pie como acostado, ¿sí? Cuando hacemos la radiografía de pie podemos ver niveles hidroaéreos, hay niveles hidroaéreos normales, niveles hidroaéreos patológicos dentro del tubo digestivo, ¿sí? Nosotros, esta placa, ¿qué les parece? Que es un paciente que está de pie o un paciente que está acostado. ¿Por qué? Claro, a nivel del estómago vemos un nivel hidroaéreo, ¿sí? Fíjense, siempre vamos a tener aire en el estómago, ya sea por deglución
porque cuando hablamos incorporamos aire, o cuando respiramos también incorporamos aire, ¿sí? Entonces en el estómago siempre va a haber más o menos cantidades de aire, y líquido, ya sea por ingestión o por secreción gástrica, vamos a tener siempre. Entonces, cuando el paciente está de pie, vamos a tener un nivel hidroaéreo a nivel de la burbuja gástrica, es uno de los niveles hidroaéreos normales, ¿sí? Y lo que vemos que el aire, como está de pie, el aire está en el techo gástrico, ¿sí? Entonces, este paciente está de pie. Fíjense, a nivel del hígado, ¿sí? Que el hígado es el órgano más grande abdominal, se ubica tanto en el hipocondrio derecho, epigastrio, y hasta una lengüeta puede llegar al hipocondrio izquierdo, ¿sí? Que desde el punto de vista radiológico tiene una densidad homogénea, porque es un órgano sólido que no tiene, digamos, tiene más que células y estructuras vasculares en el interior no lo vamos a encontrar, por lo tanto todo va a tener la misma densidad de agua. O sea, desde el punto de vista radiológico no vamos a poder ver qué es lo que pasa en el interior de este órgano, pero sí podemos ver el borde, todo el contorno hepático, el que contacta con la grasa abdominal, ¿sí? En este paciente que está de pie, desciende un poquito más el hígado y podemos ver el borde inferior. Así que podemos decir si ese hígado está o no aumentado de tamaño, por ejemplo, ¿no? Mucho más no nos aporta, ¿sí? Salvo que hubiera una calcificación bien grosera, como un quiste diatídico bien calcificado, lo podríamos ver, pero si no, no tenemos mucha información acerca del parénquima, ¿sí? Fíjense, acá en este sector hay como unas estructuras lineales, ¿sí? Que a diferencia de este sector que no las vemos. ¿Qué les parece que es esto? ¿A qué les suena? Estructuras vasculares, ¿sí? Pero ¿de dónde son? ¿Por qué se ven así? ¿Pueden ser parte del pulmón? Totalmente. O sea, son estructuras vasculares lineales que las vemos porque están rodeadas de aire. Las estructuras vasculares del hígado, como están rodeadas de células, todos tienen la misma densidad. Esas no las vamos a poder ver por la radiología, ¿sí? Pero lo que podemos ver son estructuras vasculares pulmonares que están en el seno costofrénico anterior, o sea, del domo gástrico, del domo hepático hacia abajo, del domo de la parte más alta del diafragma hacia adelante, tenemos una lengüeta de pulmón que se superpone al sector del hígado, pero que no corresponde al hígado, ¿sí? O sea, el hígado va a tener siempre esta densidad. Lo único que vamos a poder ver es bien el borde para poder hablar un poco del tamaño, ¿sí? Todo el resto de las estructuras abdominales vamos a poder ver riñones, vamos a ver, a veces se va a poder ver bien, ver el vaso, pero lo que vemos muy bien es el tubo digestivo, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto la vez pasada con Nahuel, en el sector centroabdominal, ¿qué órganos íbamos a encontrar? El intestino. El intestino delgado, ¿sí? Y todo bordeando, formándole un marco al abdomen, vamos a encontrar el colon, ¿sí? El colon ascendente, colon transverso sería más o menos por este sector, la parte más alta del colon va a ser el colon esplénico, el ángulo esplénico del colon, y el colon descendente, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en la clase de colon. Pero sí es importante ver, fíjense la densidad que tiene el contenido colónico. Tienen como un aspecto de miga de pan, con muchas burbujas chiquititas, ¿sí? Productos de la fermentación que se produce dentro del colon, y contenido alimenticio, ¿sí? No pasa lo mismo a nivel del intestino delgado, donde no tenemos escasas burbujas aéreas, porque el tránsito intestinal es tan grande que no permite la fermentación dentro del intestino, ¿sí? Entonces, circula el contenido del tubo digestivo, el contenido alimenticio, sumado a las secreciones de estómago, secreciones de las glándulas anexas. Y como es tan rápido, prácticamente no vemos más que 4 o 5 burbujas a nivel del intestino delgado, no vamos a ver, ¿sí? Entonces, mucho más del abdomen no vamos a poder ver en la radiografía, ¿sí? Con respecto al hígado, tenemos varias formas de, digamos, hablar o de dividir al hígado, ¿sí? De acuerdo a la morfología, diferentes estructuras que vamos a encontrar en el hígado, o también podemos hablar de una división funcional, que es la que más nos importa en esto, ¿sí? Desde el punto de vista morfológico, del lado externo tenemos
el ligamento falciforme que lo une al diafragma, ¿sí? Se encuentra el hígado todo ubicado por debajo del diafragma, y en el borde libre del ligamento falciforme nos vamos a encontrar con el ligamento redondo, ¿sí? Esto sería una vista anterior del hígado, ¿sí? Este sería el borde derecho, borde izquierdo, borde inferior, y en el sector más inferior nos encontramos con la vesícula biliar, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde arriba, el ligamento falciforme tenemos acá, tenemos los ligamentos coronarios y hacia los lados los ligamentos triangulares, ¿sí? Todo esto delimita una zona que no va a estar cubierta por peritoneo, que va a ser el área desnuda, ¿sí? Y si lo tenemos una vista inferior, ¿sí? Una forma de dividir el hígado era dividirlo en 4 lóbulos, ¿sí? Un lóbulo derecho, que está delimitado por una línea imaginaria que pasa entre la vesícula biliar y la vena cava inferior. Este sería todo el lóbulo derecho. Un sector correspondiente al lóbulo cuadrado, el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo, que es el sector del falciforme hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero esto desde el punto de vista funcional no nos aporta mucha información, ¿sí? Lo importante de la división funcional es que primero es útil para identificar lesiones. No solamente las identificamos, sino que podemos, si vamos a hacer un seguimiento de esas lesiones, podemos ver cuál es cada una de las lesiones y cómo evolucionan a lo largo del tiempo por un método de imágenes. Si hace falta resecar esa lesión, nosotros podemos sacar un segmento sin que se afecte la funcionalidad del resto de los segmentos, ¿sí? Porque tienen tanto una nutrición arterial dada por la arteria hepática, un aporte venoso por la porta y un drenaje biliar independiente, cada uno de los segmentos de los demás. Entonces podemos aislar un segmento, resecar un segmento y que el resto del hígado siga funcionando, ¿sí? Por eso es muy importante tener la clasificación segmentaria. Y aparte porque por cualquier método de imagen, ya sea tomografía, resonancia, ecografía, se puede, digamos, es fácilmente identificable, es muy utilizable porque es fácil de poder usarla, ¿sí? Acá lo que tenemos, fíjense, esta es una tomografía de abdomen, visto un corte axial en un abdomen superior, en donde estamos viendo al hígado principalmente, y sí tenemos estructuras vasculares en el interior que están realzadas por contraste endovenoso que le hemos puesto al paciente, ¿sí? El contraste endovenoso lo primero que va a hacer en el primer tiempo va a ser realzar las estructuras vasculares, ¿sí? En este caso tenemos realce a nivel de la vena cava inferior, realce a nivel de la vena porta, ¿sí? Dentro del porta hepatis, del hilio hepático, teníamos 3 estructuras que después vamos a ver. La de mayor diámetro va a ser la vena porta, ¿sí? Que es esta que estamos viendo acá. La segunda en diámetro va a ser la arteria hepática, que es este puntito que vemos acá, y la vía biliar, ¿sí? Es la que no se va a tener nunca con contraste endovenoso, porque no va a llegar en ningún momento al contenido del canalículo biliar, ni tampoco se va a excretar el contraste endovenoso por vía biliar. Hay contrastes que se pueden excretar por vía biliar, que no se utilizan porque son muy tóxicos, pero en este caso, cada vez que aportamos contraste endovenoso, la vía biliar nunca se va a tener en ninguna fase de contraste, ¿sí? Después, cuando veamos la parte renal, vamos a poder identificar las diferentes fases de contraste, ¿sí? Pero nunca, ya sea una fase venosa, una fase parenquimatosa, una fase arterial, nunca vamos a tener contraste dentro de la vía biliar, ¿sí? Entonces, cuando vemos dentro de las 3 estructuras correspondientes al porta hepatis, al hilio hepático, la que no se va a tener nunca con contraste va a ser la vía biliar, ¿sí? Y acá lo que tenemos es, fíjense lo homogéneo, que es todo el parénquima hepático, la densidad es bien pareja, tiene una densidad intermedia. Si tenemos ¿se acuerdan de las 5 densidades que habíamos hablado siempre? Es una densidad de agua, la que corresponde al hígado, así como el resto de los órganos sólidos intraabdominales. En relación con los órganos adyacentes puede tener más o menos densidad tomográfica, pero sí va a tener siempre una densidad intermedia, ¿sí? Fíjense acá, esta densidad, ¿qué les hace acordar? ¿Qué les parece que es? Esto que está acá también. Si yo les pregunto, bueno, ¿qué tejido es ese? ¿Qué les parece? ¿Adiposo? Tejido adiposo, eso es una densidad grasa, ¿sí? ¿Se acuerdan? La más negra de todas las densidades en radiología era el aire. Acá tenemos una parte del seno costofrénico posterior del pulmón
que está con aire, que es la parte más negra, digamos, lo más radiolúcido en radiología y lo menos denso en tomografía, ¿sí? Lo que le sigue en gris oscuro va a ser la densidad grasa, que la vamos a tener dentro del abdomen, rodeando todas las vísceras. Algunos pacientes tienen más, otros pacientes tienen menos, pero vamos a tener grasa dentro del abdomen y en el tejido celular subcutáneo. Fíjense, la misma densidad que la del celular subcutáneo, por lo tanto es densidad grasa, ¿sí? Y fíjense, esa densidad es la que se incorpora dentro del hígado y es la que va a formar el ligamento falciforme, que es esto que vemos acá, ¿sí? Esto que vemos acá también es el ligamento falciforme, con la diferencia que este paciente tiene ascitis, tiene líquido intraabdominal que me permite delimitar mucho mejor el ligamento, ¿sí? Esto es patológico, pero esto patológico me permite delimitar mejor una estructura anatómica, ¿sí? Y en el fondo del ligamento falciforme tengo esta estructura redondeada. ¿Qué les parece que es? El ligamento redondo. Ligamento redondo. El ligamento redondo, ¿sí? Va a tener una orientación oblicua dirigiéndose hacia el ombligo, ¿sí? En algunos pacientes, por lo general son pacientes con patología hepática, se puede recanalizar la vena umbilical que forma el ligamento redondo cuando se oblitera la vena hepática. La vena umbilical, ¿sí? Esa recanalización de la vena umbilical puede ocurrir en determinadas patologías, como por ejemplo una cirrosis, y cuando le ponemos contraste endovenoso vemos contraste dentro de la vena umbilical recanalizada, ¿sí? Y la vamos a ver en ese sector, que es el correspondiente al ligamento redondo, ¿sí? Más atrás dijimos, tenemos la porta, acá tenemos la aorta, fíjense, está dando el tronco celíaco, y hacia uno de los laterales está dando la arteria esplénica, ¿sí? Hacia atrás tenemos los riñones, y esto que está acá, ya la vamos a ver más adelante, va a ser las glándulas suprarrenales, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Cuál era la arteria esplénica? Tenemos acá, esta es la aorta está dando el tronco celíaco, y hacia la izquierda nos va a dar la arteria esplénica, ¿sí? Hacia la derecha, no está incluido en este corte, nos va a dar la hepática, que acá tenemos parte del corte, un corte axial de la vena, de la arteria hepática, ¿sí? Y lo que vemos acá es, en realidad, esto es una imagen de ecografía. En ecografía todo lo negro es líquido, y es líquido bien claro, ¿sí? Esto también es el mismo líquido acítico que habíamos acá, pero visto por ecografía, y nos permite ese líquido acítico poder ver el ligamento falciforme con el ligamento redondo, ¿sí? Digamos, está presente, el ligamento lo podemos llegar a ver, pero queda mucho más en evidencia cuando tenemos líquido intraabdominal, ¿sí? Profe, Sí, en la anterior, sí. en la 2, Está, no, la de arriba. sí. Lo que está hacia izquierda, al lado del lóbulo izquierdo del hígado, ¿qué sería esa estructura? ¿Qué es? Esto que está acá, fíjense, acuérdense, volvamos a repasar que no lo dije antes. Este es el lado derecho del paciente, ¿no? Este es el lado izquierdo del paciente, esto es lo superior y esto es lo inferior, ¿sí? El paciente está acostado, digamos, con los pies mirando para nuestro lado, ¿sí? O sea, nosotros lo vemos desde los pies al paciente, ¿sí? Por lo tanto, todo esto es izquierdo. Tenemos riñones, uno de cada lado, tenemos aorta, tenemos vena cava, estos son pilares del diafragma, ¿sí? Acá tenemos parte de del páncreas, ¿sí? La cola del páncreas, y hacia acá adelante, fíjense, tenemos algo que contiene, algo muy denso, con una pared y con contenido aéreo, ¿sí? Nosotros ya esto no lo estamos viendo tanto porque no le damos contraste positivo por vía oral, sino que se le da a los pacientes contraste negativo, o sea, se le da agua, pero cuando hace unos años hacíamos la tomografía de abdomen, le damos contraste oral iodado, diluido, para que se vaya teniendo todo el tubo digestivo con una densidad alta, ¿sí? Que nos permitía delimitar la luz, identificar dónde estaba el tubo digestivo y qué sector era cada uno de los segmentos estudiados, ¿no? En este caso es el estómago lleno con contraste oral iodado, ¿sí?
Y lo que vemos acá es un poquito de aire que ha quedado, como el paciente en este caso está acostado, el aire va hacia adelante, va hacia arriba. ¿Sí? Y el nivel hidroaéreo lo tenemos en este sector, en vez de estar en el techo como pasaba cuando el paciente estaba de pie. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, mira. Tenemos contraste iodado diluido dado por vía oral que llena toda la cámara gástrica. ¿Sí? Ya tenemos una mini burbuja a nivel del estómago. Y acá lo que tenemos es el vaso, que bueno, justo no está incluido. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, lo mismo, tenemos una imagen de tomografía en reconstrucción en un corte coronal, ¿no? ¿Lo vemos todos? Fíjense, acá tenemos lo mismo, la cámara gástrica llena con contraste oral iodado, ¿sí? En donde vemos muy bien la pared, vemos la luz llena de contraste iodado. Y lo que vemos ahí en realidad es el ligamento falciforme y parte del ligamento redondo. Y esto que está acá abajo, que no se tiñe tampoco con contraste en ninguna fase, ni con contraste oral, porque con contraste oral vamos a tener todo el tubo digestivo. Fíjense, estómago, acá tenemos parte de intestino delgado, y si le damos tiempo suficiente para que llegue al colon, se va a tener también el colon. ¿Sí? Si lo dejamos avanzar por lo menos una hora, o más de una hora, puede llegar hasta el colon. ¿Sí? Porque esto va avanzando con la peristalsis del intestino. Pero esto, digamos, no se va a tener ni con contraste oral, ni se va a tener con contraste endovenoso. Fíjense, acá tenemos estructuras vasculares llenas de contraste, ¿sí? Contraste endovenoso. Contraste oral acá, contraste endovenoso acá, pero esto no se tiene en ningún momento. ¿Qué les parece que es? La ¿La vesícula. vesícula? La vesícula biliar. La vesícula biliar. El paciente viene en ayunas, ¿sí? Entonces va a estar bien distendida, podemos ver el contenido de la vesícula biliar y podemos hablar algo de la pared de la vesícula, ¿sí? Y por la ubicación, en la cara inferior del hígado, va a ser la vesícula biliar. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, tenemos una reconstrucción, esto es una imagen de resonancia magnética, una reconstrucción coronal, o una imagen coronal, en donde vemos la vena porta, la arteria hepática, ¿sí? Estos son todas estructuras dentro del parénquima hepático. ¿Sí? Fíjense, acá esta es una imagen de tomografía con contraste, en donde está muy bien tenido toda la aorta y el tronco celíaco dando a la arteria hepática. ¿Sí? Esta es la arteria hepática principal yendo para el hilio hepático. Esta estructura que está atrás, menos tenida porque es una fase muy temprana del contraste. Este contraste está principalmente a nivel de las arterias. Lo que está menos tenido va a ser la vena porta, y al lado el tercer elemento del hilio hepático, que no se va a tener ni en la fase arterial ni en la fase portal, que va a corresponder a parte de la vía biliar. Seguramente va a ser el conducto hepático común en este sector. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos se ubican? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, lo que tenemos acá adelante es el estómago, ¿sí? Acá en este caso no tiene contraste oral positivo, tiene un poquito de líquido que puede ser parte de la secreción gástrica normal, y tiene bastante aire, ¿sí? Y acá sería el inicio de la primera porción del duodeno. ¿Sí? Acá tenemos el páncreas, la vena esplénica, ¿sí? En este sector, y el vaso que tiene esta imagen más heterogénea, que en las fases tempranas de contraste puede tener digamos, una tinción más heterogénea a nivel del vaso, que es totalmente normal. ¿Sí? Y estas son tres imágenes de ecografía, ¿sí? Para mostrarles que en realidad por ecografía se puede ver muy bien todas las estructuras hepáticas y se puede ver muy bien el hilio hepático. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en eco todo lo que es líquido se ve negro? ¿Sí? Y también toda la sangre dentro de los vasos también se va a ver negra, se va a ver anecoica. ¿Sí? En este caso es una gran estructura vascular a nivel del hilio hepático que corresponde a la vena porta, ¿sí? Que es la más grande de todas. Paralela a la vena porta, es muy delgadito en este caso, va a ir la vía biliar, y en un corte más perpendicular, que es una imagen redondeada, que va a corresponder a la arteria hepática. ¿Sí? Así es como se ve el hilio hepático, esta es la imagen típica del hilio hepático. Cuando nosotros podemos hacer movimientos con el transductor y podemos ir siguiendo cada una de las estructuras. Movemos un poco el transductor y seguimos la arteria hepática y la alargamos un poquito y podemos seguirla hasta su origen. ¿Sí? Lo que pasaba en tomografía, que yo les decía que con el contraste endovenoso no vamos a tener en ningún momento a la vía biliar, ¿sí?
sí vamos a tener a la vena porta, sí vamos a tener a la arteria hepática. También en ecografía no tenemos contraste, pero tenemos Doppler, que se acuerdan que nosotros hemos visto que el Doppler color en ecografía nos permite ver las partículas que están en movimiento, ¿sí? Y partículas que están en movimiento son eritrocitos, son glóbulos rojos y líquido que está circulando dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y ese movimiento se puede detectar y nos emite una señal de color que nos permite identificar dónde hay vasos, dónde hay sangre circulando, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos color a este hilio hepático, la vena porta se va a tener porque hay sangre circulando adentro, la arteria hepática se va a tener, pero la vía biliar es la que no se va a tener. A veces cuando tenemos una vía biliar muy dilatada, que llega a tener el diámetro de la arteria o incluso el diámetro de la vena porta, le ponemos el Doppler y vamos a ver que la vía biliar nunca nos va a dar una señal de color, porque no hay circulación de partículas en su interior, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, voy a ver si después rescato alguna imagen para mostrárselas. Pero así como tenemos el contraste endovenoso que nos permite identificar lo no contrastado como vía biliar, en ecografía el Doppler nos permite identificar dónde hay sangre circulando y dónde no, ¿sí? Profe, ¿puedo volver a mostrar la vía biliar en la ECO 3? Es muy finita ahí. Eso, bueno, yo tengo que traerles imágenes propias. Es muy delgadita, ¿sí? Pero, digamos, siempre va a ser muy delgada la vía biliar en condiciones normales, ¿sí? Después vamos a ver un método de imagen para estudio específico de la vía biliar, ¿sí? A ver, en la 3 es esta, esto de acá. Fíjense, es un corte más bien oblicuo, ¿sí? Pero por la ecogenicidad que tiene parece un vaso, ¿no? ¿Qué vaso podría ser en ese sector? La porta no, porque la porta está acá. La porta, piensen que entra dentro del parénquima, se divide hacia la derecha, hacia la izquierda y va haciéndose cada vez de menor diámetro. Este tiene mayor diámetro que la porta, ¿no? La arteria hepática común. La arteria hepática no, porque la arteria es esta. Tiene ¿La menor cava diámetro inferior? que la porta. Ahora sí, la vena cava inferior. Fíjense que está justo por detrás del borde hepático, ¿sí? Si yo a esto le pongo Doppler, se va a tener, ¿sí? Yo puedo hacer movimientos con el transductor, elongar la vena cava inferior y podemos ver incluso hasta el drenaje de las diferentes venas en la cava, ¿sí? Eso, bueno, después si les interesa, algún día les voy a traer, digamos, no es como para que lo veamos, porque no es algo que nadie les va a tomar, pero sí es importante saber cómo se ve y que se ve muy bien, ¿sí? Tenemos todas imágenes de la vena porta, fíjense una reconstrucción coronal de una resonancia magnética, esta es una vena porta entrando, ¿sí? A nivel del hilio hepático y dividiéndose en el parénquima en su rama derecha y su rama izquierda, fíjense la orientación que tiene la división de ambas ramas portales, ¿sí? Esto después nos va a servir mucho para poder dividir el hígado en los diferentes segmentos, ¿sí? Esta es una imagen de tomografía, en donde vemos también, fíjense, el estómago bien represionado con contraste oral, el vaso, los riñones, aorta, vena cava. Es esta vena cava que veíamos en la ecografía, ¿sí? Bien posterior al borde hepático. Y acá lo que tenemos dentro del parénquima es la división en sus dos ramas principales de la vena porta, ¿sí? La rama derecha para el lado derecho y la rama izquierda para el lado izquierdo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Un corte un poquito más alto, fíjense, esto es más bajo, ¿no? Me voy un poquito más arriba, la vena, la rama izquierda es un poquito más elevada, ¿sí? Acá lo que tenemos es la vena cava inferior, la aorta, y esto que está acá nos va a servir después cuando veamos renal, corresponde a la glándula suprarrenal derecha, ¿sí? Es muy delgadita, fíjense la relación que tiene con la vena cava y con el hígado, ¿sí? No tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Cuál es la glándula? No alcancé a ver. Esta imagen lineal ahí, esta linita que está ahí, corresponde a la glándula suprarrenal derecha. Muy delgadita, ¿sí? Tienen forma de Y, tienen forma de gaviota volando, así en forma de B corta. Es bastante variable, pero siempre va a ser muy delgadita y en este sector, ¿sí? Por encima del polo superior de ambos riñones, ¿tá?
Después lo vamos a ver cuando nos toque. Y estas son imágenes también de ecografía. Fíjense, cuando hacemos un corte oblicuo, un axial ligeramente oblicuado, podemos ver la división de las venas porta en derecha e izquierda. ¿Sí? O sea, esto les traje para que vean que en cualquier método de imagen podemos llegar a ubicar estas estructuras que nos van a ayudar después a poder dividir el hígado en diferentes segmentos. ¿Sí? Acá tenemos un corte mucho más alto. Esta es una tomografía de abdomen con contraste, ¿sí? Es un corte mucho más alto porque lo que estamos viendo es prácticamente la base pulmonar, ¿sí? El seno costofrénico posterior, el lateral y el anterior, ¿sí? Sabemos que eso es pulmón porque tiene aire, ¿sí? No vemos la trama pulmonar porque no es una ventana para parénquima pulmonar, es una ventana que nos permite ver el hígado y los órganos abdominales, ¿sí? Pero si esa misma imagen la cambiamos a la ventana para parénquima, vamos a ver las estructuras vasculares pulmonares, ¿sí? Lo que estamos viendo es un corte bien elevado del hígado, ¿tá? Y acá tenemos la aorta, el esófago entrando al abdomen, y acá tenemos a la vena cava inferior recibiendo estas tres estructuras. ¿Qué les parece que son? Son las venas. Las venas suprahepáticas o las venas hepáticas, ¿sí? Tenemos la vena suprahepática derecha, la media y la izquierda, ¿sí? Entonces, en los cortes más elevados podemos ver muy bien a las venas suprahepáticas llegando a la vena cava inferior. ¿Ustedes se acuerdan más o menos la circulación sanguínea del hígado? ¿Cómo era? Más o menos. ¿Entraba la sangre por dónde? ¿Y qué sangre traía? La sangre de los intestinos, digamos, Sí. va por la vena porta hacia el hígado porque ahí se filtra. Sí. Y la arteria hepática le da la irrigación nutricia al hígado. Sí. Y esa es lo que después sale por las venas que desembocan en la vena cava. En son esas las venas suprahepáticas. suprahepáticas, ¿sí? O sea, sería como la vía de drenaje del hígado. Esta es como la vía de salida de la sangre del hígado, serían estas venas suprahepáticas, ¿sí? La conexión entre el circuito portal arterial y las venas suprahepáticas se realiza a nivel del acino, ¿sí? Tenemos primero los espacios portas que drenan a nivel de los sinusoides y después las venas centrolobularias que formaban después las venas suprahepáticas, ¿sí? O sea, sería como la vía de salida del hígado. Acá, fíjense, esta es una reconstrucción coronal, en donde vemos a la vena porta entrando, ¿sí? Dividiéndose en la rama derecha, y ahí la rama izquierda no se ve tan bien, y las venas suprahepáticas drenando, o sea, tenemos la entrada de la sangre, circulación dentro del parénquima, y la salida de la sangre del hígado, ¿sí? Entonces tenemos en tomografía, en ecografía, estamos viendo lo mismo. Este es un corte también axial oblicuado, como es un corte más bien subcostal, en donde vemos la vena cava inferior recibiendo las tres venas suprahepáticas, a la derecha, a la media y a la izquierda, ¿sí? O sea, este es un corte bien alto del hígado. Si yo veo suprahepática llegando a la vena cava, son cortes altos, ¿sí? Lo mismo acá, la misma imagen. Y acá tenemos reconstrucción, dijimos coronal. Esta es una reconstrucción 3D, en donde podemos ver a la vena suprahepática derecha y a la media de la izquierda llegando a la vena cava, ¿sí? Estas son imágenes muy lindas. Acá tenemos algo de imagen correspondiente a la vena porta, ¿sí? Y esta es la misma imagen que acá, ¿sí? ¿Está más o menos claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, esta está linda, digamos, está media descolgada, pero está linda para aprovecharla. La vena porta, ¿se acuerdan que se formaba a partir de la unión de la mesentérica superior, de la vena mesentérica superior, con el tronco esplenomesoraico o esplenomisentérico, ¿sí? Que a su vez se formaba de la esplénica y de la mesentérica inferior, ¿no? Acá justo lo que estamos viendo es eso, el confluente espleno-mesentérico, ¿sí? Y la formación de la vena porta a partir de una reconstrucción, de un corte coronal, ¿sí? La inferior en este plano no, tenemos que buscarla, digamos, porque este es un corte coronal, ¿sí? En este plano no se ve, pero si la buscamos la podemos encontrar. Es mucho más delgada que la mesentérica inferior, que la mesentérica superior, perdón, ¿sí? Entonces tenemos, si vamos a dividir funcionalmente al hígado, vamos a hacerlo a partir de las estructuras vasculares que nos van a permitir segmentarlo, ¿sí?
Dijimos que tenemos la vena cava, atrás, que va a estar recibiendo las venas suprahepáticas, que van a ser 3, y tenemos a la vena porta que ingresa por el ilio y se divide hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? La primera división, la más grande que vamos a hacer, es la que da una línea imaginaria dada por la vena suprahepática media, ¿sí? Esa línea, ¿sí? Acá. Esa línea de la vena suprahepática media, ¿sí? Se va a continuar del lado externo por una línea que va a pasar entre la vena cava inferior acá y la fosa vesicular, que va a ser la línea portal principal, ¿sí? Esa línea me va a permitir dividir el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Esta es de la superficie externa, y cuando veamos en los cortes de imágenes, nos van a dividir el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, ¿sí? O sea, la suprahepática media me permite dividir en derecho e izquierdo del lado interno, ¿no? del parénquima hepático, ¿sí? A su vez, el lóbulo derecho se va a dividir en 2 sectores por la suprahepática derecha, y el lóbulo izquierdo se va a dividir en 2 sectores por la suprahepática izquierda, ¿sí? O sea, gracias a la presencia de las suprahepáticas, nos va a dividir, y tiene una orientación más cefalocaudal las suprahepáticas, porque tiene una orientación más vertical, nos van a dividir al hígado en 4 sectores, ¿no? El que está entre la suprahepático derecho va a ser uno, entre la suprahepática derecha y la media va a ser otro, entre la suprahepática media y la izquierda va a ser otro, entre la izquierda y el borde externo izquierdo va a ser otro, ¿sí? Y de esos 4 sectores, que son como cuatro franjas hepáticas, vamos a dividirlos en 2, en sectores superiores y sectores inferiores, a partir de la ubicación de la división portal, que tiene una orientación más transversal, ¿sí? Más horizontal. Entonces, las suprahepáticas dividen como en franjas verticales, y la división de la vena porta nos dividen esas franjas verticales en segmentos superiores y segmentos inferiores. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, Digamos, claro. no vayamos más, quedémonos en eso, ¿sí? Tenemos esta división vertical por las suprahepáticas y esta división horizontal de lo que dividió las suprahepáticas en segmentos superiores e inferiores, ¿sí? Entonces, siempre lo principal que hay que hacer cuando estemos en un estudio de imágenes es identificar la vena suprahepática que corresponde, ¿sí? Si es la media, si es la derecha o si es la izquierda. Cuando identificamos las suprahepáticas, podemos ver a qué franja corresponde, ¿sí? Si tenemos una lesión que está entre la suprahepática derecha y la media, o va a estar en el segmento 8 o va a estar en el segmento 5, ¿sí? Si está de la porta para arriba, está en el 8, y si está de la porta para abajo, vamos a estar en el segmento 5. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Sí. O sea, lo primero... ¿Cómo? No te escuché. No, tenía el micrófono prendido, perdón. No, pero bueno, si querés decir algo, dele, que es el momento. No, Eh, nada. Lo más importante de esto es primero identificar las suprahepáticas, ¿sí? Una vez que identificamos las suprahepáticas, vamos a evaluar si son los segmentos que están por encima de la porta o los segmentos que están por abajo de la porta, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, ¿no? El segmento que va a formar el borde más inferior y más derecho del hígado va a corresponder al segmento 6, ¿sí? Que está por debajo de la porta y de la suprahepática la suprahepática derecha hacia el borde externo derecho. Y este segmento 6 va a tener una relación muy estrecha con el riñón derecho, ¿sí? O sea, si yo veo una lesión que está cercana al riñón derecho y que está bien cercana al borde más derecho del hígado, va a corresponder al segmento 6, ¿sí? Porque el 6 es inferior con respecto a las suprahepáticas y es bien derecho con respecto a la porta, y es bien derecho con respecto a las suprahepáticas, ¿sí? Si yo tengo una lesión que está en el borde, está cerca del borde hepático derecho, o sea, de la suprahepática derecha hacia el borde, pero por encima de la porta, voy a estar en el segmento 7, ¿sí? Si yo tengo una lesión que está entre la suprahepática derecha y la media, pero que está por debajo de la porta, va a ser el segmento 5, que tiene una relación también bastante estrecha con la vesícula biliar,
¿sí? O sea, si yo veo una lesión que está cercana a la vesícula biliar, lo más probable es que se encuentre en el segmento 5. Busco la vena porta, a ver si estamos por debajo de la porta, y ahí lo vamos a identificar. Yo estoy metiendo información, ahora vamos a verlo, ¿sí? Pero es para que lo vayamos pensando. Si tenemos una lesión que está entre la suprahepática derecha y la media, pero que está por encima de la porta, o sea, yo veo en los segmentos más altos, veo la desembocadura de las suprahepáticas en la cava inferior, lo más probable es que sea un segmento 8. ¿Sí? Cuando tenemos una lesión que está entre la media y la izquierda, va a ser el segmento 4. ¿Sí? El segmento 4 es todo esto, se va a dividir en 4A en los segmentos más altos, de la porta para arriba, y en 4B en los segmentos más bajos de la porta para abajo. ¿Sí? Y lo mismo para este lado, si yo estoy bien en el borde izquierdo del hígado, de la suprahepática izquierda para el borde externo, y estoy en los segmentos bien altos, yo lo que veo es la parte más alta del hígado, va a ser el segmento 2. Y si es un borde inferior, va a ser el segmento 3. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? El 1 nos quedó allá atrás en el fondo. ¿Sí? El 1 es el que tenemos acá. ¿Sí? El 1 lo vamos a poder identificar perfecto entre la vena cava y la vesícula y el ligamento falciforme. Eso lo podemos identificar muy bien, aparte por la forma que tiene. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver cómo nos la rebuscamos. Fíjense, entonces tenemos, esta es una imagen de tomografía en donde vemos venas suprahepáticas, ¿sí? Acá a la derecha se ve poquito, se ve la media y se ve la izquierda, ¿sí? No se ven llegando a la vena cava inferior porque es un corte más anterior. Fíjense, tenemos corazón, el corazón es más anterior. Para ver la vena cava inferior tendríamos que ir un poquito más atrás. Y vemos también la división de la vena porta. Fíjense la orientación que tiene esa división. De la vena porta para arriba van a ser todos los segmentos altos, ¿sí? Que son estos, 7, 8, 4A y 2. ¿Sí? Y de la vena porta, de la división de la porta para abajo, van a ser todos los segmentos bajos. Va a ser el 6, el 5, el 4B y el 3. ¿Sí? O sea, tenemos segmentos altos y segmentos bajos. ¿Sí? Y después vamos a ver a qué franja corresponde según la ubicación con respecto a las suprahepáticas. ¿Sí? Vamos de a poquito. ¿Sí? Fíjense, sí. ¿Y el 1 y el 4B serían un poquito más atrás? En realidad el 4B en este caso sería un poquito más adelante, porque fíjense que estamos a nivel de la entrada de la porta, sería un poquito más adelante, y el 1 nos quedaría más atrás. Acuérdense que el caudado es caudado porque es la cola del hígado, ¿sí? Es la colita, es bien posterior. O sea, nosotros tendríamos que hacer cortes bien bajos y axiales, porque esto es un coronal. El coronal no nos permite ver la parte posterior si no estamos justo en ese sector, ¿sí? Si estamos este es más un sector medio del hígado. Entonces no vemos ni el 4B que es anterior, ni el 1 que es posterior. ¿Sí? Pero acuérdense, no siempre tenemos una sola imagen en un estudio, tenemos todo el hígado cortado. Entonces podemos ir viendo, siguiendo estructuras vasculares para identificar en dónde está. Yo ahora les muestro una imagen estática, ¿sí? Pero esto todo el tiempo estamos viendo todos los cortes sucesivos. ¿Sí? Ahora vamos a ver si identificamos un poco más. Pero bueno, más o menos como primera aproximación, fíjense, el 6 es bien abajo y bien a la derecha, es como el bordecito inferior del hígado. El riñón estaría acá. El 5 tiene una relación bastante estrecha con la vesícula biliar, que estaría acá. El 7 es lo mismo que el 6, pero arriba, en los segmentos altos, por arriba de la porta. ¿Sí? El 8 es el que se encuentra entre la suprahepática media y la derecha, ¿sí? Es como si fuera, es el segmento más alto de todos. El 4A es el alto, pero que está entre la media y la izquierda. El 4B, bueno, en este caso no está incluido. Y el 2 es el más alto y el 3 es el más bajo. Fíjense, es el borde inferior del hígado. ¿Sí? Hay que pensar en varias cosas a la hora de buscar a qué segmento corresponde. Pero vamos a ir viendo. Esto lo habíamos visto. Fíjense los planos de corte, la orientación que tienen los planos de corte según cada una de las estructuras vasculares. ¿Sí? Esta sería la suprahepática derecha, la media y la izquierda, y este sería el plano de corte más transverso de la división de la porta. ¿Sí?
Entonces, tenemos un corte axial de tomografía con contraste, tenemos vena cava con la suprahepática llegando, ¿sí? O sea, es un corte bien alto, son segmentos altos. Acá no podemos hablar ni de 6, ni de 5, ni de 4B, ni de 3. Acá estamos en segmentos altos, ¿sí? O sea, ¿qué segmentos vamos a hablar? Perdón. Si yo tengo una lesión en este sector, ¿qué segmento va a ser? 7. El 7. 7. Fíjense, esta es la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. O sea, de la suprahepática derecha hacia el borde, todo esto es 7. ¿Sí? De la derecha, entre la derecha y la media, todo esto es 8. Entre la media y la izquierda, todo esto es 4A. Y entre la izquierda y el borde hepático va a ser el 2. ¿Sí? O sea, acá solamente vamos a encontrar segmentos altos. ¿Está? 7, 8, 4A y 2. ¿Sí? En el mismo lugar, si estamos bajando en los cortes axiales sucesivos, vemos cortes más inferiores por debajo de la porta, ahí ya nos van a cambiar los números. Vamos a ir a los segmentos bajos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Un poquito? Bueno, esto es en ecografía. Así como lo podemos identificar las estructuras vasculares para buscar segmentos en tomografía, en ecografía podemos hacer lo mismo. Tenemos la vena cava, llegando las venas suprahepáticas y podemos identificar cada uno de los segmentos. El 7 lo tenemos acá, entre la suprahepática derecha y el borde hepático. El 8 entre la derecha y la media. Entre la media y la izquierda vamos a tener el 4B y de la izquierda para el borde izquierdo vamos a tener el 2. O sea, una imagen quística, una lesión tumoral o lo que fuera, vamos a poder identificar en qué sector se encuentra. ¿Sí? Y esto es importante porque nos permite identificar las lesiones. Nosotros informamos el segmento en el que se encuentra, las características, y si hacemos un estudio de control a los meses, podemos ir a buscar cada uno a ver si se modifican en el tiempo. ¿Sí? No solamente para seguimiento, sino también para resección, si existiera una necesidad de resecar esa lesión. ¿Sí? Digamos, es muy importante el poder identificarlo y poder identificarlo correctamente. Hay estudios que parece que, digamos, se ha hecho una correlación de cómo fuimos identificando segmentos y que todavía no está costando mucho a los que hacemos imágenes ser bien certeros a la hora de identificar segmentos. ¿Sí? Pero esto es práctica. ¿Sí? No hay otra manera. Fíjense, tenemos en los planos inferiores, ahora vamos de la vena porta para abajo. Yo acá traje 2 imágenes, pero si nosotros estuviéramos bajando, estaríamos viendo la división portal y división portal. Para acá nos encontramos con todos los segmentos inferiores. ¿Sí? Ya aparece el riñón derecho, o sea, tenemos el riñón derecho, acá tenemos, esta seguramente o es suprahepática o le pegan el palo, hacia este lado, suprahepática derecha, tenemos el segmento 6. ¿Sí? En este sector va a corresponder el segmento 5. ¿Este cuál va a ser? 4B. 4B, definitivamente. Tenemos, fíjense, el ligamento falciforme que nos ayuda. ¿Sí? Y del falciforme para acá, ¿qué segmento va a ser? El 3. El 3. Totalmente. ¿Sí? Tenemos los segmentos bajos. ¿Sí? O sea, lo importante es esto, buscar las suprahepáticas para saber en qué franja del hígado nos encontramos. Y segundo, buscamos la división portal para ver si estamos en segmentos altos o en segmentos bajos. ¿Sí? En el axial es fácil, ¿sí? Pero vamos a tener en todos los estudios cortes axiales, cortes coronales, cortes sagitales. No nos va a faltar información. ¿Sí? Lo mismo acá, fíjense en ecografía. Esta es la vesícula biliar llena de bilis, como es líquido se va a ver negro. ¿Sí? El segmento que está cercano a la vesícula biliar del lado derecho va a corresponder al segmento 5 y este va a ser el 4B. Acá no tenemos la vesícula, ¿sí? Pero sería este es el 4B y acá tenemos el segmento 5. ¿Sí? Y acá este es un corte axial donde vemos el riñón derecho. El sector del hígado que está cerca, en contacto con el riñón derecho, va a ser el segmento 6. Y el que está cerca de la vesícula biliar va a ser el 5. ¿Sí? Profe, después, sí. ¿Y el segmento 1 no se puede ver ahí en la imagen? Todavía ¿no? no. En este corte no, pero ya lo vamos a llegar a ver. ¿Sí? En este corte no lo incluimos porque quedó, en realidad es posterior y está más arriba, ¿sí? Pero sería más o menos este sector más atrás. Ahora vamos a ver si lo encontramos. Bueno, cortes coronales, ¿sí? Donde vemos
el plano de corte de la vena suprahepática media, ¿sí? Lo que sería el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, ¿sí? Lo que sería el segmento 8, que está en contacto con la suprahepática media, y el segmento 5 de la parte inferior que está en contacto con la suprahepática media, ¿sí? Esta es la porta, segmentos altos, segmentos bajos, ¿sí? Lo mismo con el 4. ¿tá? Fíjense, acá tenemos el 4B cerca de la vesícula biliar hacia la izquierda. Y el ligamento falciforme y parte del ligamento redondo, ¿no? Bueno, lo mismo. Acá estamos viendo tenemos la suprahepática derecha y la porta, ¿sí? Con la ubicación de los segmentos 7 y 6. Fíjense, tenemos suprahepática derecha, de la suprahepática derecha hacia el borde derecho, y en los segmentos altos vamos a tener el 7. Este mismo sector abajo vamos a tener el 6. ¿sí? Fíjense, acá tenemos la porta, por lo tanto, acá ya tenemos los segmentos inferiores, se empieza a ver parte del riñón. ¿sí? Entre la derecha y la media tenemos el 8. En ese mismo sector, por debajo de la porta, vamos a tener el 5. ¿sí? Acá tenemos el 4A. Por debajo de la porta vamos a tener el 4B. Tenemos el 3, y acá tenemos el 2 y acá tenemos el 3. ¿sí? Esto tanto en tomografía como en ecografía podemos hacer lo mismo, y en resonancia magnética también podemos hacerlo. ¿sí? O sea, es una segmentación que podemos identificarlo en cualquier método de imagen. ¿sí? En radiología no, porque no podemos ver estructuras internas, pero en todos los demás métodos seccionales sí. ¿sí? Bueno, lo mismo. Vamos a ver si enganchamos el caudado. ¿Sí? Estamos viendo lo mismo. Tenemos las suprahepáticas, justo se ven las 3 llegando a la vena cava inferior en ecografía, por lo tanto tenemos el 4, en este caso sería el A, porque estamos bien arriba, y el 2, porque estamos bien arriba. ¿sí? Las mismas imágenes correspondientes a la tomografía. ¿sí? Acá tenemos vesícula biliar, esto es un corte axial. A ver, seguimos sin ver el caudado, acá tenemos quizá algo del caudado. ¿sí? Bueno, y esto en realidad como resumen, ¿sí? Fíjense, el segmento 1, que no lo vimos hasta ahora, pero sí lo vimos en el esquema, está entre la vena cava inferior y la porta. El segmento 2 es el más alto de la vena suprahepática izquierda hacia el borde izquierdo, y el 3 es el más bajo de ese mismo lugar, de esa misma franja. El 4 se va a encontrar entre la media y la izquierda, ¿sí? Va a ser 4A de acuerdo si son segmentos altos, y 4B si son segmentos bajos. Entre la media y la derecha tenemos el 8 bien arriba y el 5 bien abajo en relación con la vesícula. Y de la derecha hacia el borde derecho, la parte más alta va a ser el 7 y la parte más baja va a ser el 6, que va a estar relacionado con el riñón. ¿sí? Si vemos una de las imágenes de las lesiones más altas de todas, lo más probable es que sea parte del segmento 8. ¿sí? Buscamos las suprahepáticas, la derecha y la media, y ahí lo podemos identificar. ¿sí? Es parte de la parte más alta del domo. Esperen que voy a ver si engancho, antes de pasar a páncreas, si enganchamos. No les puedo creer. A ver si tengo por acá. Esperen. Voy a pedir rescate a otra clase. Cuiden sus discos rígidos como oro, miren. Maya, yo tengo ahí una imagen, si ¿Tenés, querés. ¿Sí? ¿Tenés un caudado por ahí? Sí. A ver si me podés compartir para mí. Ah, mira, bueno, ¿Tenés? acá encontré una. A ver si, bueno. ¿cómo hago para compartir otra parte de la pantalla? A ver, compartir, acá. A ver si lo llegan a ver. Esta es mía, pero del 2015, con lo cual yo creo que no se usa ya más este tomógrafo, no se usó más. Fíjense, este es un corte, son todos cortes axiales de tomografía sin contraste endovenoso. Se puede identificar algo de estructuras vasculares dentro del hígado, pero digamos, no es lo mismo que cuando ponemos el contraste endovenoso. ¿sí? Esta corresponde a la vena cava, perdón, a la vena porta dividiéndose, y esta, con la vena cava la tenemos acá. Este sector, ¿sí? Fíjense que queda bien delimitado, corresponde al lóbulo caudado.
¿sí? ¿Se entiende? Fíjense, estamos justo en la división de la porta y hacia atrás, acercándonos hacia la vena cava, tenemos al lóbulo caudado, ¿sí? Es sin contraste, pero bueno, se ve. El ligamento falciforme también se puede identificar porque tiene menos densidad por la grasa que lo rodea. Y en este caso tenemos el estómago lleno de agua, un contraste negativo, ¿sí? Con una burbuja de aire en la parte más alta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Tenés alguna imagen más linda, Nahuel? No, Maya, con eso creo que está bien, pero si querés ¿Estamos? mostramos otra más, como quieras. ¿Cómo quieras? No, a ver, acá tenemos, bueno, este es lo mismo, pero con contraste positivo oral. Pero bueno, lo mismo. Acá tenemos también otro lóbulo caudado, ¿sí? Entonces, es el más fácil de identificar, realmente no genera muchas complicaciones. Es todo sin contraste endovenoso. Y bueno, con respecto al páncreas, compartir. Con respecto al páncreas, es un órgano retroperitoneal, es una glándula anexa al tubo digestivo, tiene la misma densidad, es una densidad de agua. Lo que tiene es que, como tiene una estructura interna bastante acinar, bastante lobular, ¿sí? Y cada uno de esos lóbulos va a estar rodeados de grasa, ¿sí? A medida que el paciente va envejeciendo, esos lóbulos de grasa se van haciendo como más evidentes por atrofia del parénquima pancreático, ¿sí? Entonces, el aspecto del páncreas va a ser muy variable con respecto al paciente, ¿sí? Hay pacientes que van a tener un páncreas bien denso, que no se va a ver mucha grasa en su interior, que por lo general son pacientes más jóvenes, que el páncreas es mucho más grande, y a medida que vamos envejeciendo, el páncreas, entre otras cosas, se nos van achicando y se van llenando de grasa, ¿sí? Esta es la historia natural de la vida. Pero, esperen que ahí estamos. Entonces, este es un esquema del páncreas, tenemos un sector que corresponde a la cabeza, el sector que corresponde al istmo o al cuello, el cuerpo y la cola. Fíjense la orientación oblicua y ascendente que tiene hacia la izquierda el páncreas, ¿sí? Se va afinando hacia la cola, en este sector vamos a encontrar el vaso, ¿sí? Y en la cabeza, rodeando la cabeza del páncreas, nos vamos a encontrar con todo el marco duodenal, ¿sí? La primera porción del duodeno, la segunda o vertical, la tercera, que es la oblicua, y la ascendente, que es la cuarta, después de cruzar los vasos mesentéricos superiores, ¿sí? Acá tenemos el ángulo espleno mesentérico, ¿sí? Entonces, rodeando a la cabeza del páncreas, nos vamos a encontrar con todo el duodeno, ¿sí? Y en el interior del páncreas encontramos la vía de drenaje pancreática, que va a ser el conducto principal pancreático, y algún que otro conducto accesorio, que en este caso, bueno, es mucho más grande el accesorio que el principal, pero bueno, no suele ser así, ¿sí? Y la orientación de este conducto de drenaje de la secreción exócrina del páncreas tiene la misma orientación, es bien a lo largo del eje mayor de la glándula, ¿sí? Y un sector de la cabeza del páncreas que se mete por debajo de los vasos mesentéricos corresponde al proceso uncinado, ¿sí? Entonces, son los dos vasos mesentéricos superiores. La vena mesentérica superior suele ser más grande y estar hacia la derecha, y la arteria mesentérica superior suele ser un poquito más chiquita, más redondita en los estudios de imágenes, y estar a la izquierda, ¿sí? Ambas van juntas, ¿sí? Y nos van a dividir al páncreas, la cabeza del cuerpo, y vamos a encontrar por debajo de los vasos mesentéricos al proceso uncinado y al duodeno, ¿sí? Entre los vasos mesentéricos superiores y la aorta va a formarse lo que se llama el compás aorto-mesentérico, ¿sí? Eso se ve muy bien en los estudios de imagen, en tomografía se ve muy bien. Esta es una imagen de ecografía, es un corte axial a nivel de hígado. Esto seguramente es parte del estómago, y acá lo que vemos en la parte más posterior del abdomen es el páncreas, ¿sí? Esto está ligeramente oblicuado, por eso vemos cabeza, cuerpo y cola en un mismo plano. Si fuera un axial estricto, como tiene una orientación más vertical, más oblicua vertical, más oblicua ascendente, vemos primero la cabeza, después el cuerpo, después la cola, a medida que vayamos subiendo los cortes axiales, ¿sí? Y
Como en ecografía todo lo que se ve líquido se ve negro, es anecoico, lo que estamos viendo acá es la vena esplénica llegando a unirse con la vena mesentérica superior para formar la vena porta y entrar al hígado, ¿sí? Esto que estamos acá viendo acá es la arteria mesentérica superior, la aorta y la vena cava inferior, ¿sí? Fíjense la ecogenicidad del páncreas, en este caso tiene un poquito más de infiltración grasa que el hígado, ¿sí? Es ligeramente más alta que la del hígado, ¿sí? Y esto que está acá es un cuerpo vertebral, ¿sí? ¿Se entiende este corte? Es ecografía, no, nadie les va a tomar, pero es muy importante para empezar a entenderlo, ¿sí? Ahora en tomografía lo vamos a ver diferente. Un corte de tomografía, fíjense, el contraste endovenoso está poniendo imagen yeso a nivel de la aorta, bien blanca, la aorta que está dando ¿La acá. mesentérica superior? Totalmente, porque va a buscar qué cosa. Que van juntitas. La vena. La vena mesentérica superior, totalmente, ¿sí? O sea, no sé por qué está tan dilatada, ¿sí? Esto no es normal, ¿sí? Pero se ve la arteria mesentérica superior llegando a unirse, a ir parejito a la vena mesentérica superior, ¿sí? Ahí van juntitas. Esta sería la vena cava, todavía no está contrastada, pues un tiempo de contraste muy temprano, o sea, recién está el corazón bombeando el contraste y llegando a la aorta, ¿sí? Algo de contraste está en el riñón derecho, porque en el hígado, ¿sí? Y lo que debería ser parte de la cabeza del páncreas, cuerpo y cola, esta imagen. No es un órgano sólido como puede ser el hígado, no es un órgano sólido como puede ser el páncreas. Es una imagen que tiene un borde más denso y un contenido menos. ¿No? Totalmente. ¿Sí? Fíjense, es el mismo contenido que tiene el estómago. O sea, eso es tubo digestivo. Y si fuera el duodeno, ¿qué sector, qué segmento sería? ¿La porción? Descendente. Descendente o la segunda porción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es la que vemos en un corte bien axial. Bien redondito, en el corte axial lo vemos redondito. ¿Sí? Estos son, bueno, el doctor le encanta estas imágenes y están muy buenas como para poder entender después la tomografía, que este es el proyecto humano, en donde son preparados anatómicos. Tenemos el hígado, tenemos la vena cava, acá, tenemos, en este caso está la vena porta ya formada, ¿sí? Y acá lo que nos muestra es el páncreas. Fíjense, estos son cortes más altos, esto vamos bajando y vamos bajando. O sea, veo la cabeza en los cortes más bajos y al cuerpo y a la cola en los cortes más altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una ubicación más alta ese sector. Acá, continuando, acompañando el eje longitudinal del páncreas, vamos a ver a la vena esplénica, perdón, que en algún momento se va a juntar con la mesentérica inferior acá, y después va a ir a buscar a la mesentérica superior acá para formar la porta, ¿sí? Acá tenemos la unión de la superior y acá tenemos la formación de la porta, ¿sí? Un poquito más abajo, fíjense, acá tenemos parte de la cabeza del páncreas, vena mesentérica superior. Una imagen muy parecida corresponde a la segunda porción del duodeno en contacto, en relación con la cabeza del segunda porción del duodeno con corte redondeado en el axial. Son tal y corresponde a que la parte de los vasos mesentéricos va a ser la cuarta, que es un poquito más ascendente. Esto, bueno, lóbulo derecho. Por lo tanto, ¿qué segmento será este? El 6. Totalmente, ¿sí? ¿Y este que está acá?
¿El 5? El 5, ¿sí? O sea, tenemos los segmentos más inferiores, ¿sí? Porque pues, son los más bajos. Y obviamente son cortes bajos, son segmentos inferiores por debajo de la vena porta, ¿sí? Acá tenemos el estómago dando parte de la primera porción del duodeno, ¿sí? Cabeza del páncreas, cuerpo y algo de cola. ¿Sí? Está ligeramente oblicuado esto, ¿sí? Esta estructura redondita que está acá, que es más bien propinente, corresponde a la vena mesentérica superior. Acuérdense, la vena está del lado de la vena porta, perdón, de la vena cava inferior, y la arteria, que acá no se ve bien, está del lado de la aorta, ¿sí? Si no existiera una mal rotación, ¿no? En condiciones normales lo tenemos así, ¿sí? Y acá, fíjense que también está buena para ver lo que en algunas se ve siempre, pero bueno, no siempre lo enganchamos en el corte. Esta es la cabeza del páncreas, tenemos contraste endovenoso, el contraste endovenoso está tiñendo todos los parénquimas, pero este sector de la cabeza del páncreas, o que está en relación con la cabeza del páncreas, no está contrastado. Fíjense, ¿lo ven? Eso redondito y podenso. ¿Se ve o no? Fantasía mía. ¿Sí? O sea, es una parte, está en relación con la cabeza del páncreas, muy chiquito. No es duodeno, porque el duodeno tenemos acá primera porción y acá tenemos segunda porción. Fíjense, en este caso le dieron contraste oral positivo, entonces tenemos contraste oral positivo. El estómago lo vamos a tener también en el duodeno, ¿sí? Esta segunda porción del duodeno. Pero esto que está acá no es duodeno y tampoco es páncreas, porque no se tiñe como el páncreas, pero está en relación con la cabeza pancreática. Puede ser el conducto colédoco. Totalmente, ¿sí? Es el colédoco en la parte terminal yendo a desembocar en la segunda porción del duodeno. Como les dije antes, nunca se va a tener con contraste, ¿sí? Lo mismo que acá, la vía biliar no se va a tener con contraste, ¿sí? Acá tenemos a la arteria mesentérica superior, que está tenida, tenemos a la vena mesentérica, todo esto está tenido perfecto con contraste, ¿sí? Lo que no se va a tener es la vía biliar. Y según el sector, el nivel que estamos estudiando, va a ser colédoco, va a ser hepático común, va a ser cístico, ¿sí? El cístico es muy finito, es algo que está dilatado, es muy difícil verlo por cortes axiales, pero bueno, está, ¿sí? Fíjense, estamos en los dos riñones, esto parte de la crura diafragmática, aorta y vena cava inferior, ¿sí? En este caso está la vena cava inferior recibiendo a la vena renal derecha, ¿sí? Segunda porción del duodeno, cabeza pancreática, vena mesentérica superior y arteria. Fíjense, la vena siempre va a ser un poquito más grande que la arteria, nunca va a ser tan redondeada porque la pared arterial es la pared arterial es mucho más consistente y mucho más firme, por eso va a dar una imagen más redondita, aparte de que las presiones que manejan el árbol, digamos, todos los vasos arteriales van a ser superiores a las presiones venosas. Las venas entonces tienden a ser más grandes y no tan redonditas, ¿sí? Entonces vamos a poder diferenciar a dos vasos juntitos, van a ser una va a ser la vena y otra va a ser la arteria. Si la vemos salir de la aorta, más todavía, ¿sí? Acá tenemos los cortes más inferiores, vena mesentérica superior del lado derecho, arteria mesentérica superior del lado izquierdo, del lado de la aorta, ¿sí? ¿Esto qué será? La segunda porción del duodeno. Totalmente, está en relación con la cabeza del páncreas y tiene contraste oral, ¿sí? Esto es colon transverso, ¿sí? Se le ha dado contraste oral y lo han dejado avanzar. En el mismo estudio, el mismo paciente, tenemos contraste oral positivo en el estómago, en el colon, en el duodeno también lo vamos a tener, ¿sí? Y tenemos la cabeza del páncreas. Fíjense, hay un sector que se continúa con la cabeza del páncreas que se ubica acá en este lado. ¿Qué sector corresponderá a esto? ¿Cómo podemos llamarlo a ese sector? Chan. ¿El gancho? Totalmente, ¿sí? Es el gancho, es el proceso succinado, ¿sí? Tenemos duodeno, cabeza del páncreas y una parte del páncreas que se mete entre los vasos mesentéricos y la aorta, ¿sí? Entonces, ahí ese es el uncus, es el gancho del páncreas, ¿sí? Fíjense la estructura, eso quería mostrarles.
es muy variable de un paciente a otro, pero tiene esa estructura más heterogénea como acinar, como con lobulitos grasos en el medio. Así es como se ve el páncreas. Cuanto más atrofiado, más grasa metida dentro del parénquima vamos a encontrar. Y la grasa se va a ver más negra, por eso se delimita muy bien, ¿sí? Y acá que tenemos para mostrar, bueno, no, y esto es parte del tubo digestivo, es parte del corte de intestino delgado, ¿sí? Si yo les pregunto, bueno, ¿qué sector de intestino delgado será ese? Ascendente. Intestino delgado, ¿eh? ¿Yeyuno puede ser? Yeyuno, Yeyuno. ¿sí? Porque estamos arriba y a la izquierda, ¿sí? Si estuviéramos más abajo y a la derecha, seguramente va a ser parte del ilio, ¿sí? Este sí es el colon descendente, ¿sí? Colon transverso, la flexura esplénica la tenemos más arriba, no llegamos a verlo, y acá tenemos el colon descendente, ahí sí. ¿Sí? Ahí quería aprovechar, Maya, Sí. para que tengan en cuenta también la relación anatómica que tiene el páncreas, ¿no? Ahí principalmente que está en retroperitoneo, y fíjense cómo se está relacionando con los vasos que estaban viendo ahí con Maya. Y en una situación real, para que tengan en cuenta un paciente que tiene un CA de páncreas, fíjense todas las estructuras cercanas que tiene, vitales, que pueden enseguida invadir Sí. y darle síntomas al paciente en un futuro, pero porque principalmente la relación anatómica, hacia atrás tiene los grandes vasos, adelante las mesentéricas, al lado derecho el duodeno, y por eso todos los síntomas que en un futuro, cuando vean la parte patológica, el paciente come y le cuesta tragar los alimentos porque está relacionado con el duodeno y a veces lo invade y lo obstruye, y porque tiene metástasis a distancia, porque imagínense, está cercano a los grandes vasos y puede producir metástasis, para que tengan una en cuenta más que nada este tipo de patologías que encontramos en esta situación anatómica del páncreas por la relación con las grandes estructuras que la están rodeando vitales, ¿no? Para que tengan en cuenta la ubicación, y mientras más lejano está de la cabeza del páncreas un tumor, obviamente en el páncreas, menos maligno va a ser con respecto al que está cerca de la cabeza, pero más que nada eso, para que tengan en cuenta la relación anatómica con el retroperitoneo. Sí. Y aparte, eso, digamos, el páncreas no tiene una cápsula que la contiene. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, cualquier proceso tumoral, no tiene una contención capsular. Entonces, crece y no tiene límite, ¿sí? Y el gran problema es que no da síntomas hasta que no genera una obstrucción o una invasión de órganos vecinos, ¿sí? Ese es el gran problema de las lesiones pancreáticas, malignas. Profe, le quería hacer una pregunta de otra cosa. Sí. Que pusieron la clase de fisiología a las 8, entonces por ahí muchos están saliendo. No sé si se podrá en algún momento Un poquito empezar antes. lo que antes las clases Pasa que estas. antes tenemos un práctico. Nosotros encantados, nosotros no queremos llegar tan tarde. Hay un grupo de práctico de anato que los hicimos terminar antes para empezar nosotros. Ese es el gran problema. Bueno. ¿No le puedes decir a Fisio que empiece un poquito más tarde? Sí, yo ahora ahí les voy a Al menos preguntar. 15, 20 minutos, digamos, no necesitamos mucho más. Pero estamos justo medio sanguchito en el medio, es difícil. Bueno, pero nosotros tenemos disponibilidad, la verdad que es más, podemos hasta otro día, si nos sentamos a ver, podemos, pero ustedes son los que están más complicados con esto. Profe, perdón, Sí. del práctico de anatomía que vine antes, estás hablando de la comisión Sí. E1 y E2, Sí. porque yo no Hoy sé no estaban bien, conectados, ¿eh? Hoy no sé por qué no están conectados. bueno, yo soy de la E2, terminé antes Sí. mi burbuja, pero la E1 seguía, pero tengo entendido como que ellos no están usando los Zooms, que todos los que quedaron virtuales van a ir los miércoles con otro profesor, así que en una de estas... el Zoom va a quedar libre, decís. Claro, creo que sí, porque no, por lo menos la E2 no la estaba usando. Sí. Y Bueno, de la E1 estaban presentando tipo exposición. sí. Es una pena que justo coincida con una comisión también. Pero bueno, eso lo hablamos con Serpa y con el grupo de docentes. Y yo no sé, Nahuel, vos cómo estás con los horarios. Yo un poquito antes no tengo problema. No, yo tampoco, no hay drama. Así que bueno, lo hablamos y lo ponemos en PEDCO si podemos cambiarlo, ¿sí? Por lo menos media hora antes, que nos dé un poco más de margen, ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, lo vemos. Y ya terminamos.
parte de las imágenes, cortes bien bajos, ¿sí? A nivel del hígado, lóbulo derecho, vesícula biliar, fíjense, páncreas, ese aspecto acinar que tiene, ¿sí? Esta es la cabeza del páncreas, vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, vena cava inferior, aorta. Y ahí lo que estamos viendo es el pasaje de la vena renal izquierda por debajo, entre la arteria mesentérica y la aorta, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Mismas imágenes. Estas son imágenes de resonancia magnética, fíjense lo lindo que se ve el páncreas, tenemos cabeza de páncreas, la parte del cuello, cuerpo, cola, en la parte más alta, y seguimos viendo de diferente intensidad, acuérdense que el páncreas tiene bastante grasita, ¿sí? De diferente intensidad tenemos el colédoco distal buscando su desembocadura en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Acá la tenemos. Acá tenemos la vena esplénica con la vena mesentérica superior para formar un poco más arriba, en los cortes más altos, a la vena porta, ¿sí? Y esto, lo que les hablaba hace un ratito, es la última imagen, ya terminamos, es una colangioresonancia, es una resonancia que nos permite evaluar muy bien a la vía biliar, ¿sí? No se utiliza contraste para obtención de esta imagen, sino que se utiliza como una secuencia T2 bien pesada, que todo lo que sea líquido nos lo realza, ¿sí? Por eso también se ve parte del contenido del estómago y del duodeno, ¿sí? Y lo que vemos acá es la vesícula biliar, el conducto cístico, ¿sí? Saliendo de la vesícula biliar, uniéndose al hepático común, que viene el hepático derecho y el izquierdo, el hepático común, y a partir de ahí va a ser el colédoco, que van a ir a buscar su desembocadura en la segunda porción del duodeno, que este es el contenido de líquido en el interior de la luz de la segunda porción, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es el conducto pancreático principal y algo del conducto accesorio, ¿sí? Esto son diámetros normales, es un estudio totalmente normal. En este caso lo que estamos viendo es una imagen de un cálculo justo en el tercio inferior del colédoco, ¿sí? Antes de su desembocadura. Vemos que está muy bien tenido toda la luz del duodeno. Esta sería la primera porción, segunda porción, tercera y cuarta ascendente con el ángulo espleno yeyunal. El duodeno yeyunal, y acá lo que tenemos es el colédoco dilatado, ¿sí? Y la dilatación un poco más sutil del hepático derecho y el izquierdo, ¿sí? La vesícula biliar la tenemos ahí. Son estudios específicos para ver la vía biliar que se obtienen por resonancia magnética y la verdad que son muy útiles a la hora de ver patología biliar, ¿sí? Que a veces por tomografía cuesta verlo, ecografía quizás un poco más sensible para verlo, pero la resonancia magnética y la colangioresonancia es lo mejor, ¿sí? Para poder estudiar la vía biliar. Y estamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que veamos? ¿Algo que quieran que veamos la semana que viene antes de empezar con lo que nos toque? Sí, bueno, repasen lo de los segmentos. Yo creo que es cuestión de sentarse a verlo, no es complejo, ¿sí? Es solamente, digamos, no embarullarse, porque si uno se empieza a tener información extra, yo creo que uno se despelota un poco, pero teniendo estas cosas claras de segmentos altos, segmentos bajos, relación con las suprahepáticas, relación con la porta, ya estamos. Yo creo que no van a tener problemas, ¿sí? Así que, bueno, chicos, métanle pata, ¿sí? Junten dudas y las sacamos la semana que viene, ¿sí? Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, chicos, Gracias. buenas noches. Chao.